El proceso contable en Colombia, en lo que tiene que ver con las microempresas, está conformado por 4 fases, que son las mismas que se identifican en la norma internacional de información financiera, expedido por la IFRS. Esas fases son reconocimiento, medición, presentación en los estados financieros y las revelaciones. En cuanto a la etapa del reconocimiento, tiene que ver con la incorporación en los estados financieros de esos elementos. Anteriormente hablábamos sobre cuáles son las características que debe reunir cada uno de esos elementos para poder ser incorporados en los estados financieros. Ahora, de forma simultánea, la fase de la medición tiene que ver con la cuantificación, es decir, por qué valor se van a incorporar esos elementos a los estados financieros, y para eso hay unos elementos en la norma de información financiera. Estas 2 etapas se dan de manera uniforme, se dan de manera simultánea. Luego viene en la medición, también viene una medición posterior, es decir, en otro momento se da una medición adicional, que generalmente es cuando se cierran los estados financieros o cuando se cierra periodo. En Colombia estamos hablando que los cierres de periodo, hay uno que es anual, exigido por ley, pero cada una de las empresas tiene sus cierres de cada periodo, que pueden ser semanales, quincenales, y lo que más se da, que son cierres mensuales. Entonces, en cada uno de estos cierres procederá a hacer esa medición posterior para ver si esa cuantificación inicial puede variar o no puede variar de acuerdo a las circunstancias que se hayan presentado. Ahora bien, la presentación en estado financiero se da cuando se da el cierre, es decir, una vez identificado el cierre, ya sea mensual o por cada periodo que opte la compañía, lo cierto es que se debe optar por un cierre mínimo anual para estar en acorde con las leyes en nuestro país. En esa presentación de estado financiero se ubican cada uno de esos elementos que han sido reconocidos y que han sido cuantificados, y se ubican en un sector de los estados financieros que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, la fase de revelaciones se da también en cada uno de estos elementos o en cada una de estas fases, ya que esas revelaciones tienen que ver con explicaciones y aclaraciones a esos elementos de los estados financieros que han sido incorporados, y son explicaciones que muy seguramente no se han podido cuantificar y por eso no se ha podido reconocer en los estados financieros. Todas estas 4 fases del proceso contable es con un objetivo principal, que es tener una información confiable y relevante para esos usuarios de la información financiera de las compañías. En cuanto al reconocimiento y medición, tenemos un ejemplo, un registro contable, en este caso una compra de unas mercancías a crédito, y fíjense que las mercancías vienen siendo un activo para la compañía y por eso se están reconociendo como activo las mercancías. Y esa mercancía se está comprando a crédito, es decir, estamos reconociendo que hay un pasivo en ese momento en la compañía, ¿sí? Y por eso estamos hablando de un pasivo que en este caso se denomina proveedores. Y esa cuantificación inicial o esa medición inicial la estamos dándole al costo, que no tiene ningún problema, y es el valor que se le dio en la transacción entre la compañía y el proveedor, que en este caso serían 20.000 unidades de valor. Esa presentación de los elementos de los estados financieros, tenemos por un lado el estado de situación financiera y por una segunda parte el estado de resultados. Hay unos lineamientos especiales después de haber reconocido y medido esos elementos que tienen que ver con la ubicación exacta de cada uno de esos elementos, con el fin de proporcionar esa facilidad de comprensión por parte de los terceros cuando van a analizar la información financiera. Entonces tenemos que hay unos activos que se van a clasificar como activos corrientes y otros activos que se van a clasificar como activos no corrientes. Todo depende, ¿sí?, de esa conversión en efectivo que vaya a tener ese activo. Un ejemplo podría ser de un activo corriente, los clientes, ¿sí?
Los clientes en las compañías se supone que ese dinero que le adeudan a la compañía lo va a cobrar en el transcurso de su periodo fiscal. En Colombia tenemos el periodo fiscal que es 1 de enero, 31 de diciembre. Entonces, durante ese periodo hay tiempo para cobrarle a los clientes. Entonces, por eso se habla de un activo corriente, es decir, un año de uso de ese recurso. Y un activo no corriente, tenemos entonces la propiedad planta de equipo. Esa propiedad que tiene la empresa, por ejemplo las maquinarias, son para uso de la actividad de la compañía. Entonces no va a ser solamente para un año, sino para varios, 5, 10, 15, 20 años, depende de la utilidad que tenga esa maquinaria para la compañía y por lo tanto no va a formar parte del activo corriente, sino del activo no corriente. Igual pasa con los pasivos, ¿sí? Esas deudas que tiene la compañía con terceros se deben clasificar en la medida que ese vencimiento se dé en el plazo del periodo fiscal. Es decir, si ese vencimiento se da durante el periodo fiscal, que está entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, se debe clasificar como pasivo corriente. Y si ese vencimiento se da después de ese periodo fiscal, es decir, 2 años, 3 años, se tiene que clasificar como pasivo no corriente. Entonces tenemos un ejemplo como son las obligaciones financieras. Toda compañía tiene obligaciones financieras, es decir, accede a créditos con las entidades bancarias con las cuales tiene un plazo de 5, 6, 7, 10 años o hasta más. Entonces, ¿qué irá de esa gran deuda que tiene con el banco en el pasivo corriente? Pues serán las cuotas que se van a vencer durante esos 12 primeros meses y las demás cuotas, el valor total de esas cuotas irá durante el pasivo no corriente. Esto con el fin de facilitar el análisis que va a hacer un tercero, ¿sí?, con esos elementos, porque no es lo mismo tener, por decir algo, 500 millones de deuda en el pasivo corriente a tener 100 millones de pasivo corriente y 400 en el pasivo no corriente. Eso le indica al usuario, al que está analizando el estado financiero y para poder tomar decisiones al respecto. El patrimonio pues es totalmente aparte. El patrimonio a nivel de norma internacional es la diferencia entre los activos y los pasivos y ese es el resultante, que básicamente son los aportes y las utilidades que se han generado a partir del estado de resultados, ¿sí? Ese estado de resultados está conformado por los ingresos, los costos y los gastos. La presentación en el estado financiero de los ingresos pues es la primera parte porque es obviamente el aumento de las ganancias de la compañía y a partir de esas ganancias, de esos elementos que están generando ganancias, empiezan a disminuirse los costos necesarios para poder obtener esas ganancias y los gastos operativos para llegar a un resultado final. Un ejemplo muy sencillo, tendríamos unas ventas de X producto, ¿sí? ¿Y cuáles serían los costos? Pues serían las compras de ese producto para poderlo vender. Esos serían los costos. Y los gastos operativos podríamos hablar del arriendo, podríamos hablar de la nómina, de algunos honorarios u otros gastos necesarios para poder desarrollar la actividad productora de renta de la compañía. Eso, todo lo que tiene que ver con la presentación en los estados financieros de esos elementos que han sido reconocidos previamente. Ahora, las revelaciones, como ya hemos hablado en otros videos, tienen que ver, ¿sí?, con esas explicaciones, lo veíamos acá en la primera diapositiva, y aclaraciones que se deben hacer sobre esos elementos y que no se han podido cuantificar, ¿sí?, pero que son necesarias para que un tercero que está analizando el estado financiero pueda entender y pueda facilitarle su toma de decisiones. Un ejemplo sobre revelaciones podríamos tener un litigio que tiene la compañía. Si pasamos aquí a la parte del estado de situación financiera en los pasivos, ¿sí?, un litigio que tiene la compañía pero que no se sabe aún, ni con los abogados que lo están asesorando, si ese litigio lo vamos a ganar o lo vamos a perder, ¿sí?, o por cuánto va a tener que responsabilizarse la empresa. Entonces hay un momento en que, consultado con la parte jurídica de la compañía, ¿sí?, se da que sí, que existe el litigio, que existe la responsabilidad, pero no se sabe por cuánto, porque depende del fallo que emita el juzgado. Entonces, pues no va nada aquí en el estado de situación financiera, pero si ese litigio es una responsabilidad muy significativa, pues debe ir
en la parte de revelaciones para que esos socios o esos usuarios de del estado de situación financiera estén enterados y puedan tener información básica para poder tomar decisiones al respecto. Sin más, les deseo éxito en su proceso de aprendizaje en cuanto al proceso contable y todo lo que tiene que ver con esto de la contabilidad simplificada.